Es curioso que uno de los iconos más famosos y representativos del poder americano no sea de origen estadounidense. Pues bien, pese a ser una obra del tejano Carroll Shelby, la base de este deportivo es del británico A.C. Card. También, lejos se encuentra de ser el primer automóvil inglés en utilizar un chasis y carrocería totalmente en aluminio, lo cual le daba ligereza. Ni mucho menos es el primer europeo en tener un motor V8 estadounidense en sus entrañas. Recordemos que apenas hablamos del Jensen Interceptor, lo que sí es que sin duda es el más famoso. Al igual que muchos fabricantes británicos, los automóviles AC usaban el suave y refinado motor Bristol de 6 cilindros en línea, de pequeño volumen de producción, incluidos en el biplaza AC-AC. El motor era un diseño de BMW de antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la compañía lo consideró anticuado en los años 60. Bristol entonces tomó la decisión de cesar la producción de dicho motor y usar un motor Chrysler de 5,3 litros de 8 cilindros en V. Aunque no sea cierto, comúnmente se cree que el excorredor estadounidense Carroll Shelby fue quien sacó de la supuesta bancarrota a la compañía AC, consiguiendo que se decidieran usar el motor 2,6 litros del Ford Zephyr en todos sus coches. Shelby, en septiembre de 1961, escribió una carta a AC, proponiéndoles la construcción de un coche modificado, capaz de montar un motor V8. Shelby ya tenía experiencia en coches angloamericanos, habiendo competido con un Allard. Como primera opción, Shelby acudió a Chevrolet para que le proveera de motores. La compañía, ante el temor de que pudiera rivalizar con su Corvette, rechazó la propuesta. Después de una minuciosa búsqueda, se llegó a la decisión de utilizar el motor de 260 pulgadas cúbicas de 4,2 litros de origen Ford. En enero de 1962, los mecánicos de AC en Thames Dayton, Surrey, Inglaterra, acoplaron el chasis CSX 2000 con un motor de 221 pulgadas cúbicas Ford de 8 cilindros en V. Después de las pruebas, tanto la transmisión como el motor se desmontaron y el chasis se envió por vía aérea a Carroll Shelby en Los Ángeles. La producción resultó fácil. AC hizo muchas modificaciones, motivadas por la implicación del motor de 2,6 litros del Ford Zephyr. La más importante fue la instalación de un diferencial trasero más robusto para soportar la potencia del V8. En la versión de serie, los frenos interiores fueron trasladados hacia el exterior, con el objetivo de reducir costos. La única modificación de las partes delanteras del primer Cobra con respecto al AC-AC fue el montaje de la caja de cambios, que se movió hacia el exterior para dejar sitio al motor V8 más ancho. Los primeros 75 Cobra Mark I, incluyendo el prototipo, montaron el motor 260 de 4,2 litros. El número 51 Mark I de esa producción le fue implantada, como prueba, una versión mayor del motor Ford Windsor, el 289 pulgadas cúbicas, 4,7 litros V8. Hacia finales de 1962, Alan Turner, ingeniero y jefe de AC, completó un importante rediseño de la parte delantera, con la que consiguió ser capaz de ajustar la cremallera y el piñón de dirección mientras usaba la suspensión transversal de ballestas. La producción del nuevo coche comenzó a principios de 1963 y se llamó Mark II. Mientras que la cremallera de dirección se tomó prestada del MGB, la columna de dirección se tomó del Volkswagen Beetle. Se construyeron alrededor de 528 Cobras Mark II, hasta agosto de 1965. En 1963, el Cobra fue perdiendo su supremacía en las carreras. Shelby intentó montarle un gran motor llamado Ford FE de 390 pulgadas cúbicas. Ken Miles condujo en carreras el potenciado FE Mark II y dijo que el coche era virtualmente inconducible. Se desarrolló un chasis nuevo y se diseñó el Mark III. El nuevo automóvil se ideó en cooperación con Ford en Detroit. Se construyó un nuevo chasis con tubos de 4 pulgadas en lugar de 3 y suspensión de muelles helicoidales. También tenía las aberturas del radiador más grande. Era propulsado por el famoso motor Ford 427 de 7 litros, que entregaba 425 caballos de potencia y alcanzaba una velocidad máxima de 262 km por hora en el modelo estándar y 485 caballos de fuerza con una velocidad de 290 en el modelo de competición. La producción del modelo Mark III comenzó el primer día de 1965 y 2 prototipos fueron enviados a los Estados Unidos en octubre de 1964.
Los coches fueron recibidos sin finalizar, teniéndose que acabar en el taller de Shelby. Aunque era un coche impresionante, no se vendía bien. Para reducir costes a algunos AC Cobra Mark III, se les implantó un motor Ford 428 de 7 litros de menor costo, pensado más en el uso de calle que en la competición. Parece ser que se enviaron a Shelby unos 300 Mark III entre los años 1965 y 1966, incluyendo los modelos de carrera. Desafortunadamente, el MK3 no obtuvo la homologación para competir en el año 65 y no corrió en el equipo de Shelby. Sin embargo, en manos de escuderías privadas ganó numerosas carreras en los años 70. 31 coches de competición se quedaron sin vender. Estos fueron nombrados como SC, de Semi Competition, y hoy en día son de los más cotizados en el mercado y se llegan a pagar millones de dólares por ellos. Los AC Cobra tienen una extensa carrera en competición. Shelby quiso que fuera el coche que batiera al Chevrolet Corvette, y la ligereza del mismo contribuyó a ello, ya que tenía 227 kilogramos menos que el Chevrolet. El AC Cobra fue un automóvil con unas prestaciones desmesuradas, lo que quizá impulsó al establecimiento de límites de velocidad en Reino Unido. Se calcula que un AC Cobra Coupé fue capaz de alcanzar 298 km por hora en la autopista M1 en 1964, pilotado por Jack Sears y Peter Bolton, durante las pruebas de preparación para las 24 horas de Le Mans. Algunos gobernantes atribuyeron la alta tasa de mortalidad en carreteras a las hazañas del equipo de AC Competition. A pesar de los éxitos deportivos del Cobra, fue un fracaso financiero que llevó a Carroll Shelby a dejar de importar automóviles hasta Inglaterra en 1967. La empresa mantuvo la producción del AC Roadster, de aletas estrechas y muelles helicoidales, y junto con el Ford 289 sacó al mercado el automóvil que llevaría el nombre AC289. Fue construido y vendido en Europa hasta el año 1969. AC también produjo el AC Frua hasta 1973. El Frua fue construido sobre un Cobra 427 MK3, alargado, con una carrocería diseñada por Pietro Frua. Con el fallecimiento de Frua, AC comenzó a fabricar menos vehículos y quebró a finales de los años 70. La fabricación y el derecho a usar el nombre de la compañía fueron adquiridos eventualmente por Autocraft, que produjo una continuación del AC289, llamada Mark IV. Finalmente, Carroll Shelby presentó una demanda contra AC y Ryan English en Estados Unidos, en la Corte del Distrito de Los Ángeles. El resultado final fue que AC y English publicaron un artículo en la prensa donde reconocían que Shelby era y es hasta la actualidad el fabricante registrado de todos los automóviles AC en Estados Unidos durante los años 1960. A pesar de todo esto, no hay duda de que todos los Cobras fabricados en los años 60 fueron en realidad producidos por AC en Inglaterra. Shelby solamente los importaba y los modificaba hasta su forma final. La compañía de Carroll Shelby, Shelby Automobiles Inc., continúa produciendo los automóviles Cobra 289, Fiat 289 y 427 SC en su central en Las Vegas, Nevada. Estos automóviles retienen el estilo y la apariencia de los antecesores de los años 60, pero con las comodidades modernas. Como curiosidad, en un esfuerzo para mejorar la velocidad en la recta Mulsanne de las 24 horas de Le Mans, un número de variaciones de coupés cerrados fueron construidos usando el chasis con ballestas y el cambio de AC Shelby, Cobra Mark II. Los más famosos y numerosos de estos fueron los oficiales Shelby Daytona Cobra Coupé. 6 fueron construidos en total, cada uno siendo un poco diferente al resto. AC también produjo un Le Mans Coupé. El automóvil fue casi destruido después de una explosión en una rueda a alta velocidad en la carretera de Le Mans en 1964. ¿Sabías que el nombre Cobra fue puesto al vehículo por decisión de Carroll después de que una noche soñó con ese nombre? Así fue. Después de un revelador sueño, creyó que era un mensaje y no dudó en utilizarlo. Estamos frente a un pedacito de historia automotriz, un ícono de la automoción y del que muchos de nosotros estamos enamorados. Por su gran historia y currículum, por ese hermoso diseño y por el protagonismo que adquirió en la segunda mitad del siglo pasado, por eso y muchas cosas más, Shelby Cobra lleva nuestro sello de leyenda en el canal. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Esperamos le puedas dar like y que compartas en la caja de comentarios qué otros automóviles merecen estar en nuestra lista de leyendas. Nosotros nos despedimos para seguir trabajando con más contenido. Nos vemos la próxima semana, no te despegues del canal y recuerda que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.